Preguntémosle a Fernando Polianqui a ver qué piensa él respecto al tema de la inflación. Fernando, Graciela y Mario de este lado, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Graciela? Mario, buenas tardes ya para ustedes y la audiencia. Buenas tardes. Bueno, se esperaba este número porque anoche, las distintos consultorios lo habían anunciado, pero el ministro, como atajando, dijo, va a ser un poquito más que 3. ¿Esperabas este número, Fernando? Bueno, sí, la verdad es que sí, porque la mayoría de las consultoras ya venían informando de semana tras semana, como lo van midiendo, que la inflación iba a superar el 3%. Por eso el ministro Caputo anticipa el número 1 o 2 días antes de que se publique. Claro. Seguramente él ya tenía el número del INDEC y sabía que iba a ser el 3.4. Claro. Lo cierto es que la inflación viene subiendo de a poquito hace 10 meses. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Sí, en un proceso muy recesivo de la economía, con un apretón fiscal y monetario tremendo, si la inflación fuera siempre y en todo momento un fenómeno monetario, como se encarga de decir el presidente Milei y el propio ministro de Economía Caputo, ya debería estar pulverizada, ¿no es cierto? Claro, porque eso está bueno porque esa es una frase que se repitió siempre. Exacto. ¿Podés explicar entonces por qué evidentemente no es un fenómeno monetario? Bueno, demuestra que en la Argentina, por lo menos, no es solamente un fenómeno monetario, porque, como les decía, si vos estás apretando el gasto público, equilibraste las cuentas desde el punto de vista fiscal, pasaste la motosierra y encima hiciste un apretón monetario, es decir, que el dinero circulante es cada vez menor, y deprimiste salarios y jubilaciones, ingresos en general, con un poder adquisitivo que se cae a pedazos, bajaste el consumo, bajaste la demanda, la inflación debería haberse pulverizado. Y sin embargo no ocurre eso, más bien todo lo contrario. Estamos en un proceso recesivo de la economía donde la actividad económica no crece y sin embargo la inflación va creciendo de a poquito, de a centésimas, pero va creciendo. ¿Y por qué? Fíjense que el mes pasado fue 2.9, este mes 3.4. Claro, veíamos desde mayo, que recién dábamos el histórico de mayo, que fue el más bajo, de 2 décimas, 3, 4, pero siempre fue subiendo. Ahora, no es un fenómeno monetario. ¿Qué hace que estén impulsados los precios de bienes y de servicios y que tengamos todo el tiempo un poquito más de inflación? Más allá, porque el conflicto de Medio Oriente es de ahora, pero la inflación viene subiendo de a poquito desde mayo, de hecho. Exactamente. El gobierno, ¿qué dice? Efectivamente le echa la culpa al conflicto de Medio Oriente y un proceso de corrección de precios relativos. Es decir, para el gobierno Argentina tenía algunos precios respecto de otros precios que estaban atrasados. Por ejemplo, el combustible, por ejemplo, los alimentos, puntualmente la carne y algunos otros productos que dice el gobierno que estaban atrasados en términos relativos, que deberían valer un poquito más respecto de lo que valen otros precios de la economía. Pero eso tampoco es así, ¿no es cierto? Porque ese proceso de corrección de precios relativos se supone que ya hace más de 2 años que asumió el presidente Milei, ya deberían estar corregidos. Porque acuérdense que primero nos dijeron, esta es la peor parte, el ajuste viene ahora, pero después se corrige, y sin embargo el ajuste ya lleva más de 2 años. Entonces, esa teoría de la corrección de los precios relativos es bastante relativa, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque sobre todo los precios regulados de la economía, aquellos que el gobierno sí interviene, por ejemplo el de los combustibles, por ejemplo el de la luz, el gas, es decir, los servicios básicos, las prepagas, más bien que los han dejado liberados. Y los precios aumentaron mucho, ¿no es cierto? Sí. De esos bienes y servicios. Entonces, la verdad que la corrección ya deja de ser también un argumento válido para justificar que siga aumentando la inflación en la Argentina. Y por otro lado, el conflicto de Medio Oriente, como bien decís, Mario, es un conflicto reciente y que si uno ve qué pasó con las inflaciones de otros países del mundo, vecinos nuestros, no pegaron un salto significativo. Ajá. Con lo cual, no es que les afectó el conflicto de Medio Oriente porque aumentó el petróleo y por ende aumentó la materia prima central de la matriz energética del mundo. ¿Puedo sumar algo cortito? Sí, dale. Muchas veces también lo que incide es el precio que tiene el dólar. Evidentemente acá entiendo que no sería tampoco, porque el dólar está bajando. Incluso había 1.300 y pico, ¿no? Se había vendido en el día de ayer. 1.383 en algunas billeteras virtuales, por ejemplo. Exactamente, fíjense cómo atrasando el tipo de cambio, que es todo lo contrario de lo que ocurrió en la Argentina siempre, aumentaba el dólar, aumentaban los precios, y nos decían que porque aumentaba el dólar, aumentaban los precios internos de la economía. Ahora no ocurre eso, ocurre lo contrario, el dólar va bajando,
y sin embargo los precios siguen aumentando. Con lo cual Argentina se está poniendo cada vez más cara en dólares también, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hace algún tiempo atrás, un kilo de carne costaba $10, ahora cuesta $20. Es decir, que tenemos inflación en dólares, mucho más significativa que la que tenemos en pesos. Con lo cual, algo más hay que no es solamente el fenómeno monetario. Tendrá que ver con la oferta que está concentrada, tendrá que ver con que pocos oferentes son los que manejan los bienes y servicios en la Argentina. Quizá haya una concentración desde ese punto de vista. Quizá haya que revisar la cuestión impositiva, y te vas a dar cuenta que la mitad de los precios de cualquier bien o cualquier servicio son impuestos nacionales. Entonces quizá haya que revisar la cuestión impositiva. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que ver que no son solamente la cuestión monetaria. Bueno, con respecto a eso que decís, no sé si se habrán percatado, supongo que sí, que ahora vienen los precios y te ponen dos precios. Claro. El precio al público y el precio de lo que sería sin impuestos. Sí. Exactamente. ¿No? Eso es ley de transparencia fiscal, sí, claro, sancionada el año pasado por el Congreso de la Nación. Y la diferencia en algunos casos es importante. Otro de mi parte quería hacerte esta pregunta. Nos dicen que, bueno, frente a esto, lo mejor está por venir, ya lo decía hace unos días, sí, Milei, que en abril, bueno, ya estamos a 15 de abril, no ha mejorado mucho la situación, pero el ministro insiste en que los próximos 18 meses van a ser los mejores de las últimas décadas. ¿Vos sabés por qué dice esto? Bueno, entiendo que como lo decía Macri, el segundo semestre, o los brotes verdes, claro, o siempre lo mejor está por venir. Espuma. El ministro de Economía no podría decir, uy, no, miren, no sé qué va a pasar el mes que viene, sí, porque es un muy mal mensaje. Acuérdense cuando dijo, el dólar está barato, si querés comprar campeón, claro. Exacto, y le fue mal porque inmediatamente aumentó el precio. Entonces, la verdad que el ministro de Economía hace lo que tiene que hacer un ministro de Economía. Claro, o sea que no hay parámetros o elementos que te digan que la cosa va a cambiar. No, en absoluto. No hay la uno, verdad es que no. Siendo de la región, no hay uno que sí tendríamos que ver, que es la cantidad de dólares que van a ingresar con los barcos licuefactores que se vendan y lo que se exporte de GNL y por el oleoducto. Bueno, el año que viene. En 2 años, el año que viene, 2 años, así. Ahora estamos comprando. No, sí, GNL nosotros compramos históricamente para los meses fríos, por eso es preocupante el aumento que tuvo. Exactamente. Uno puede pensar que puede haber, efectivamente, se acuerdan también, una lluvia de inversión, es decir, un montón de frases que se fueron repitiendo a través de la historia. Y uno podría creer que ahora, con Vaca Muerta y con el fenómeno del conflicto en Medio Oriente, esta es una zona de no conflicto, tenemos Vaca Muerta produciendo niveles récords, con lo cual uno podría pensar que efectivamente van a ingresar mayor cantidad de dólares. Pero el hecho de que entren mayor cantidad de dólares no tiene absolutamente nada que ver con el precio de los bienes internos de la economía. Es decir, es posible que esa mayor oferta de dólares lo que haga es depreciar aún más el precio del dólar. Pero respecto a los bienes de la economía, de hecho ahora está bajando el dólar y siguen aumentando. Así que me parece que no va a pasar por ahí. Quizá tengamos una holgura mayor en términos de balanza comercial, balanza energética, pero los precios de la economía interna van a seguir aumentando. No hay ningún motivo por el cual uno piense que la inflación se va a caer como un piano. Claro, retomo dos puntos perdón, completame eso, Fernando, para retomar dos puntos que digo que es posible que en algún momento la inflación empiece a ceder nuevamente, pero va a tener que ver más con el efecto recesivo de la economía que con un reacomodamiento de los precios. Sí, lo planteábamos en la previa eso también. Ahora, retomo a lo que vos decías, de algunos argumentos que pueden hacer que los precios sigan aumentando y haya inflación. Concentración en el mercado. Sí. Cuando se ha visto o se ha marcado eso, dijeron, bueno, ¿sabe qué? Abrimos las importaciones, vendés caro, traemos de afuera, a ver si no bajas el precio. Sí, con lo pero cual, tampoco está ocurriendo, Mario. Claro, pero y además genera desempleo. Obviamente. Y además ahí los productores, los fabricantes, los industriales lo que dicen es, lo otro que decís vos que es lo que no está ocurriendo, es póngannos en las mismas condiciones. Exactamente. O sea, si yo tengo que pagar tanto de impuestos, de tasa, de lo que fuere, y le tengo que pagar al municipio, a la provincia, a la nación, como decía Graciela, es significativo el monto, como decías vos, parece que llega a la mitad la carga impositiva, se hace muy difícil competir con algo que viene de afuera, que
quién sabe con qué tipo de mano de obra en algunos países, claro, incluso, ¿no? Absolutamente, claro. Competir con, por ejemplo, los gigantes asiáticos, tomemos China, sí, pero cualquier gigante asiático, obviamente competir en desventaja, como tenemos en la Argentina, con un costo elevadísimo de producción, un costo laboral, un costo impositivo, regulaciones por todos lados, es prácticamente suicida a abrir las importaciones, porque vas a destruir la industria nacional, que es un poco lo que ya estamos viendo en algunos rubros, ¿no? El textil, los neumáticos, empezamos a ver cómo fábricas empiezan a cerrar o dicen, no, dejemos de producir y directamente importamos. Pero eso va a generar desempleo. Y todos los procesos de la economía, si uno analiza la historia económica argentina, va a encontrar en que cada proceso neoliberal de la economía ocurrió exactamente lo mismo. Apertura de las importaciones en forma casi indiscriminada, porque el gobierno dice que no es indiscriminado, pero es casi indiscriminado. Obviamente un tipo de cambio atrasado, y eso empieza a generar desempleo y cierre de fábricas. Es un poco inevitable. Entonces hay que ver qué modelo quiere Argentina. Si quiere un modelo de industrialización o simplemente queremos ser agroexportadores, como fuimos en alguna década, allá por el 40 o el 50, exportadores de materia prima, ¿no? Sin ningún tipo de valor agregado. Parece que vamos vendemos petróleo y gas y granos, claro, y compramos productos terminados y compramos fideos y harinas. Una cosa un poco disparatada. Y ahí, para que no todo lo que llegue tenga, desde acá podemos competir con todo lo que llega. ¿Se puede denunciar dumping? ¿Los fabricantes pueden hacer eso? ¿A quién podría? Para eso están, claro, Mario, para eso están las leyes antidumping, justamente. ¿O vos crees que Estados Unidos no aplica antidumping? ¿Y acá acá no corrió hasta ahora nada de eso? No ocurre nada de eso, pero es un verdadero disparate decir, bueno, vengan los productos de China o de la India. ¿Pero quién tendría que presentarlo eso? ¿Eso corre por quién? No, eso la Secretaría de Comercio Interior, claro, es el propio gobierno el que dispone. En Estados Unidos el propio Trump dice, no me bajan los aranceles. Sí, no es más telones de la Serenísima. Bueno, igual la vendieron ya, pero no es el dueño de... Lo tiene que hacer el órgano gubernamental encargado del comercio. Exactamente, es el órgano gubernamental el que dice, che, voy a proteger de alguna manera la industria nacional y le voy a aplicar una medida antidumping. Claro, sí. Bueno, tengo que ir a las noticias, lamentablemente, Fernando, porque la verdad que estamos muy atentos, pero me parece que vamos a seguir consultándote en nuestro momento, porque la mayoría está diciendo que en abril se viene una cifra similar, ¿no? Que no bajaría, todo sino indica que sí. Todo indica que sí. Si bien hubo en las primeras 2 semanas de abril hubo una desaceleración en algunos productos puntuales estacionales, la inflación núcleo sigue siendo fuerte. Es decir, aquella que no está ni los productos regulados, ni los precios regulados, ni los estacionales. Aún así, la inflación núcleo es fuerte, con lo cual nada hace pensar que vaya a bajar, por lo menos significativamente. Bien. Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo te mandamos. Gracias, un abrazo. Hasta luego.